la tesis doctoral usando fichos. Es una gran base que se recogen las carreras vitales de gran parte del personal administrativo de la monarquía española. Yo incorporé datos de Chile. Mi tesis doctoral fue sobre, como había dicho, el funcionamiento del Real Patronato, y trabajé la carrera eclesiástica de los obispos chilenos desde 1650 hasta 1810, pero con esta perspectiva de entender de qué manera el rey ejercía el derecho de presentación. ¿Ah? Y he seguido trabajando con la base de datos, temas como el clero en la independencia, y ahora estoy también alimentando con información sobre subdelegados, intendentes, cabildos. Lo que pasa es que cantidad de información, de carreras vitales, y siempre uno encuentra algo nuevo. Y como te dije hace un rato, el tiempo que tenía en la época de la tesis doctoral ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces todo cuesta bastante más. Claro. Y algunas de sus investigaciones abordan la temática del clero y la política, como estaba comentando, y una pregunta sería, ¿cuál fue la actitud del clero durante el proceso de independencia en Chile? Y si este fue regalista o independentista. Mira, es una discusión de mucho tiempo. Yo trabajé más la posición del clero secular. Falta un trabajo más de conjunto sobre la posición del clero regular. No hubo una única posición tampoco, permanente. Fue cambiando la posición de distintos miembros del clero en la medida en que el proceso también se dinamizaba. Yo creo que en general el clero regular fue más promonárquico, y el clero secular, nosotros aquí, bueno, había en ese momento dos obispados, Santiago y Concepción, y hubo una parte, por ejemplo, del clero de Concepción que fue muy monárquico, promonárquico, y otra parte muy abanderadamente pro patriota. No se puede responder la pregunta así. No hubo una única posición de manera permanente, sino que en la medida que el proceso fue transformándose por el mismo dinamismo que tuvo, fueron cambiando también las posturas del clero. Los obispos que había, el obispo de Concepción y el de Santiago, fueron claramente monárquicos, y eso también influyó en buena medida en la posición del clero. Y en sus investigaciones que hizo en el Archivo Vaticano, ¿ha podido ubicar informes reservados o secretos sobre la posición política de los obispos chilenos con respecto al proceso de la independencia? Mira, a ver, lo que yo busqué en el Archivo Vaticano fue sobre todo la misión Musi, esta venida del vicario apostólico por invitación del gobierno chileno, que derivó en un viaje por distintos puntos de América, y que fue el primer contacto de un enviado directo de la Santa Sede en el suelo americano. Sobre eso fue, más que sobre la posición del clero en los años anteriores. Lo que yo vi en los documentos en ese momento es que de la época de la independencia había muy poco. Por lo menos en la sección donde estaba guardado América del Sur y el caso específico de Chile, no había mucha documentación importante con respecto a la posición del clero. La misión Musi sí, había muchos más documentos, porque la discusión, lo que había detrás era la concesión, pedir la concesión del patronato para la República Chilena, así como lo había tenido el rey. Entonces, ahí aparecen las posiciones de los diferentes obispos,
Fue Cienfuegos, que en realidad no era obispo todavía en ese momento, el negociador, así que sobre eso apareció documentación fundamentalmente. ¿Y podría explicarnos cuáles son los argumentos centrales de su libro Historia, Memoria y Olvido del 12 de febrero de 1818? Y dentro de ello los pueblos y su declaración en la independencia de Chile. Mira, es un libro que yo escribí con mucho cariño, que disfruté muchísimo escribiéndolo e investigándolo. Nació de varias vertientes de trabajo. Por un lado, todo el tema de las subdelegaciones y de las intendencias lo he estudiado en la perspectiva de entender cómo funcionaba el gobierno. Y creo que eso ha sido un punto importante para decantar en esta investigación. Y por otro lado, en otros proyectos secos, hemos trabajado todo el tema de los héroes nacionales, sobre todo en mi caso en este periodo de la independencia, y ahí uno descubre diferentes explicaciones, ¿no? Desde adentro entran diferentes explicaciones de cómo se produjo la independencia chilena, sobre todo con estas dos figuras enfrentadas, Carrera, O'Higgins, pero sin embargo con la investigación archivística bien de fondo, aparecen otros procesos que están más ocultos en la historiografía y que son importantes. En este caso, toda la temática de la importancia de los pueblos y de los cabildos. Como te decía al principio, uno de los proyectos actuales que tengo es sobre los cabildos durante todo el régimen de intendencias, estudiar cuál era la situación hacia fines del siglo XVIII, la importancia que le dio la monarquía a reactivar el funcionamiento de los cabildos dentro del contexto del régimen de intendencias a partir de la década de 1790, y cómo en el fondo en 1810 ya están los cabildos despiertos, reactivados en cierto sentido, y pueden reaccionar al impacto que implica la crisis de la monarquía, y los vemos activos. Vemos cómo la soberanía vuelve a los pueblos, esa retroversión soberana, y por eso la duda era, bueno, ¿qué pasó después? No fue solamente ese momento de 1810 en nuestro caso, ¿no? En el caso peruano sabemos que fue otra la dinámica. Y luego estamos acostumbrados a estudiar, bueno, lo que pasó con las juntas de gobierno, que se formaron en 1810 como las grandes protagonistas del proceso. Y la pregunta era, bueno, ¿qué pasó con estos pueblos soberanos? ¿Cómo se relacionaron, pero no desde la perspectiva de la junta de gobierno, sino desde la perspectiva de los pueblos mismos y de los cabildos? Y ahí, viendo la documentación, claramente había un punto culminante en el año 1818, que no había sido nunca considerado prácticamente en el momento mismo de la declaración de la independencia. Y investigando en el archivo, ¿qué había pasado con la declaración de la independencia en cada uno de los pueblos? Aparecieron las actas de declaración, y eso me dio como otra perspectiva del proceso mismo, y para poder explicarlo fui armando el libro en el fondo, de a poco. Por eso el título es Los pueblos y su declaración de la independencia de Chile, en el sentido de que no fue una declaración hecha por Bernardo Higgins de manera autónoma, sino que paulatinamente, en un proceso de 2 a 3 semanas, los diferentes pueblos liderados o en sus cabildos fueron declarando la independencia por medio de una ceremonia de jura, que está analizada en el libro.
¿Mm? Entonces, el libro se centra, por un lado, en el estudio del proceso de independencia en sí mismo, cómo se llega a esa declaración el día 12 de febrero, y lo que pasó después. Hoy día no hay conciencia en Chile de que la independencia se declaró en el año 1818. De hecho, si uno le pregunta a cualquier ciudadano de a pie cuándo fue la independencia de Chile, van a decir el 18 de septiembre de 1810, que fue cuando se formó la Junta Gubernativa. Y estudiar y entender por qué se produjo eso, por qué el contenido de independentista se atribuye a la Junta en nombre de Fernando VII, fue también otra de las razones que me llevó a tratar de estudiar el tema. Y por eso es un olvido del 12 de febrero, que es lo que yo quiero explicar en el fondo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué se olvidó el 12 de febrero? ¿Y qué lo explica? Tanto en el siglo XIX como también en el siglo XX. Y ahí hay dos momentos claves, uno en el siglo XIX, cuando los opositores a O'Higgins, en el fondo, logran traspasar todos los contenidos republicanos, libertarios e independentistas al 18 de septiembre, y un segundo proceso que está en marcha, que lo inicia un miembro de la Academia Chilena de la Historia, pero que no era historiador, que fecha en la ciudad de Concepción, y el día 1 de enero, la declaración de la independencia. Entonces, tratar de entender todo este proceso me llevó a investigar en esa perspectiva y a la escritura del libro. Doctora, bueno, el Perú está a puertas ya de su bicentenario, que va a celebrarse en el 2021. Quisiera preguntarle, ¿cómo fueron las celebraciones o conmemoraciones del bicentenario de la independencia en Chile? Mira, prácticamente nada. Precisamente los 200 años fueron ahora, hace 2 años, pero pasó desapercibido, pasó desapercibido. Y eso es lo interesante del tema, ¿no? Que realmente la fiesta nacional es el 18 de septiembre y no se celebró, casi no se recordó el 12 de febrero. Salió alguna nota en algún periódico, pero no se recordó prácticamente. Y si vamos al bicentenario de la formación de la Junta, 1810, 2010, también se celebró muy poco. Había alguna expectativa mayor, pero justo coincidió en los meses previos con el terremoto, el gran terremoto que tuvimos en febrero. Entonces eso marcó todo el año, pero ahí el Estado se preparó para los 200 años de la independencia de Chile. Eso, el 18 de septiembre, y lo digo en el libro, ¿no? El 18 de septiembre de 2010, el diario El Mercurio tituló 200 años de la independencia, con una imagen de Bernardo Higgins, que ni siquiera estaba en Santiago el 18 de septiembre de 1810, porque fue el cabildo abierto de la ciudad, y si hubiera estado tampoco hubiera participado porque no era vecino de la ciudad de Santiago. Entonces, todo este enredo de qué pasó, la verdad es que es un proceso complejo la independencia, y bueno, el público que tenemos aquí en este momento lo sabe, ¿no? Qué difícil es entender y explicar lo que pasó. Entonces, para el ciudadano de a pie es complicado entender por qué hay dos momentos, 1810, 1818, este momento de la libertad, qué es una junta de gobierno, qué pasa con esta declaración. La verdad que tiene una complejidad que bueno, hay que abordarla y tratar de explicarla lo más sencillamente posible para que no se produzcan estas situaciones, ¿no? Que un país no recuerda realmente, no es una efeméride, no es una fiesta cívica la declaración de su independencia. Y
Una de las brechas que se reduciendo en el Perú es la distancia entre el conocimiento histórico y los libros escolares, ¿no? ¿Cómo se está trabajando este tema en Chile? Mira, bien complicado. Yo creo que hay toda una corriente de formación permanente de los profesores de los colegios. Creo que se abordan este tema de la independencia y otros en una perspectiva de salir de cliché. Eh, pero lo que también ocurre es que finalmente en los colegios se vuelve a repetir la clásica visión. ¿Ah? Pareciera que para los profesores lo que recibieron en su formación escolar todavía tiene mucho peso, o que termina siendo lo que pueden transmitir a los alumnos de una manera que se entienda. Entonces se termina hablando del 18 de septiembre de la misma forma, se termina hablando de Carrera y de O'Higgins, alguien se disfraza. Entonces hay una brecha entre lo que se estudia y lo que pasa dentro de las salas de clase, ¿ah? En relación a la historia. Yo creo que es un problema, por lo menos es lo que yo detecto, porque doy estas materias en la universidad y les pregunto a mis alumnos, tengo seminarios de investigación muchas veces sobre los héroes nacionales, y les pregunto, ¿qué estudiaron ustedes? ¿Cómo se los transmitieron esto a ustedes? Y todos me cuentan lo mismo, año tras año, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay es una dicotomía entre la formación que uno sabe que se les da a los profesores, y porque además lo formamos nosotros mismos, no les enseñamos eso. Pero lo que pasa dentro de la sala de clase, al momento en que el profesor tiene que transmitir el conocimiento, creo que es diferente a lo que aprendió. Tal vez esquematizando mucho la respuesta, pero que hay un punto ahí complicado, no me cabe duda. Y finalmente, esta es la última pregunta de mi parte. Con relación a la actual pandemia, ¿qué medidas se están adoptando en el sistema educativo universitario en Chile para no afectar el aprendizaje de los estudiantes? Uy, mira, nosotros venimos de un proceso de estallido social de varios meses a partir de octubre del año pasado, que paralizó el sistema universitario. No tuvimos prácticamente más clases, por lo menos te hablo en lo que pasó en la Universidad Católica y en otras universidades. Algunas optaron por prolongar el semestre, otras nunca pudieron terminarlo. Nosotros terminamos el semestre el año pasado y la perspectiva que había era que esta situación de dificultades desde el punto de vista social iban a complicar también el desarrollo académico de por lo menos este primer semestre o del año completo. Entonces las universidades se prepararon para las clases online, pensando en que eso iba a funcionar un corto tiempo. Y la verdad es que estábamos listos para la clase online cuando se produce la pandemia. Por supuesto que la decisión de tener este sistema a punto se hizo por otro tema. Nosotros tuvimos una primera reunión en marzo donde hablamos de la clase online, pero por las dificultades que podían venir desde el punto de vista social. Y ahí apareció el tema, ya, pero hay algunos casos de coronavirus ya en Sudamérica. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y a la semana siguiente, porque esto tiene ese dinamismo, estábamos en esta situación de que ya no empezaron las clases presenciales y que todo se hizo online. Así que no es que ahora nos tuvimos que preparar para la pandemia, sino que ya estaba el sistema más o menos a punto, aunque sé que hay universidades que están con paro, no sé cómo se dice, paro online, que los alumnos no están asistiendo a las clases. Nosotros las estamos haciendo, sobre todo en Historia podemos, en cierto sentido, funcionar,
a diferencia de otras disciplinas. Pero igual yo creo estamos todos complicados, ¿no? Porque hay el contacto directo con el alumno y la retroalimentación que eso significa es imposible de tener por esta vía, ¿no? Yo extraño mucho ver a mis alumnos, porque uno viéndolo sabe lo que tiene que explicar más, lo que hay que repetir, puede hacerles preguntas, hay un diálogo que ahora no tenemos, ¿no? Pero estamos poniendo toda nuestra buena voluntad, tanto los alumnos como las autoridades universitarias, los profesores, para transitar estos meses de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctora. La verdad que sus textos y libros sobre esta temática entre la política y el clero nos han servido de mucho a los que trabajamos esta coyuntura. Le cedo la palabra a Daniel Morán. Gracias, Johan. Bien. Bueno, yo voy a hacer algunas digamos, interrogantes quizás también, porque, ¿no? Siempre me ha interesado la parte, no solamente la parte de la religión, sino también en algún momento he visto el trabajo que realiza sobre sectores populares, ¿no? También sobre esa vinculación entre la política y la religión, ¿no? El trono y el altar. Yo algo he estudiado, no en forma específica, pero yo he visto en tus libros, en tus publicaciones, un conjunto digamos, de trabajos que has hecho sobre el particular. Yo sé que siempre nosotros, los historiadores y historiadoras, siempre, si bien es cierto, nos especializamos en el caso de Chile o de un determinado país, nosotros siempre tenemos conocimiento de otros países también. En este caso, el trabajo o la historia vinculado a lo que tú has trabajado en torno a esa relación entre el poder del clero, de la religión, y entre fines del periodo colonial y el inicio de todo esto, de lo que nosotros llamamos proceso de independencia. ¿De qué manera lo has visto o vinculado tú con los textos de otros países? ¿Crees tú que la historiografía chilena está mejor que la historiografía peruana en ese aspecto, que la historiografía argentina? No sé, me gustaría saber tus opiniones referente a eso. Mira, yo creo que el tema está bien determinado también por la documentación que hay, no solamente por lo que pasó. Creo que hay diferentes niveles de calidad de archivos como para esto. Por un lado, aquí en Chile siempre tenemos la dificultad de que tenemos poca documentación. No es tanto lo que se ha conservado de todo ese periodo por las mismas circunstancias de terremotos del país, todo lo que fue el proceso de independencia se ha perdido muchísimo, justamente en las guerras de independencia. Por ejemplo, estudiar Concepción, el obispado de Concepción, requiere ir a España prácticamente, porque ha habido terremotos, tsunamis que arrasaron con todos los archivos locales. Entonces, eso nos ha limitado mucho en poder comparar algunos procesos con otros lugares, por un lado. Por otro lado, hay procesos que sí son bien diferentes, por ejemplo, todo lo que es el Río de la Plata, hoy Argentina, el federalismo, la independencia de las provincias generó imágenes o situaciones diferentes de la iglesia como tal. México tiene unos archivos espectaculares, tienen todo prácticamente, yo siempre los envidio mucho. Entonces pueden estudiar procesos muy diversos, también la realidad social, la realidad política, la situación del mundo indígena mexicano, es muy distinto a lo que nosotros tenemos aquí en Chile. Entonces,
Yo creo que hay varios factores que influyen en el fondo en la posibilidad de compararse y de decir algunos están más desarrollados que otros. Son diferentes. Mira, ahora por ejemplo estamos, como les comentaba al principio con Rodolfo Aguirre, estudiando el caso de la formación del clero indígena. Entre la Nueva España y Chile hay un abismo. Igual es bien interesante saber por qué no se produjo y poder compararlo, pero hay tantos factores que influyen en esa posibilidad. Yo admiro mucho igual la historiografía argentina, creo que hay historiadores muy valiosos Roberto Di Stefano, por ejemplo, que han propuesto muchas ideas e hipótesis y tesis que nos han hecho pensar a todos. Y eso creo que es muy, muy importante porque nos pone preguntas y puntos de vista que tenemos que ver y contrastar con nuestra propia realidad. Una última pregunta antes de pasar ya, han hecho algunas preguntas los colegas aquí por el chat. ¿Ya? Solamente que yo le he puesto yo nomás lo puedo reflexionar, pero ahorita vamos a conversar sobre esas preguntas que están haciendo. Para cerrar un poco esto, ¿qué tan difícil es ser historiadora en estos tiempos? No necesariamente por esto de la pandemia, sino estamos hablando en estos tiempos en donde nuestra carrera, nuestra disciplina, es en cierta manera menospreciada, ¿no? O sea, normalmente siempre le dan preferencia digamos, a lenguaje, a las matemáticas, en la educación básica regular, y creo que a las ciencias sociales, y especialmente la historia, un poco que se nos relega, ¿no? ¿Cómo es en el caso de Chile? ¿Cómo es ser una historiadora y además una investigadora, ¿no? Porque una cosa es convertirse en historiador, historiadora, y otra cosa es también hacer investigación, ¿no? Mira, yo creo que mucha gente puede pensar que estamos locos haciendo esto, no te lo diría de otra forma, ¿no? Y que vayamos a archivos, que uno pueda estar el día entero en un archivo o meses enteros en un archivo. ¿Qué es lo que haces? Buscando papeles incluso la época que nosotros trabajamos, ¿no? Siglo XVIII, siglo XVII, principios del siglo XIX. Yo creo que una parte de los que conocemos piensan que estamos locos. Tampoco se entiende qué es lo que hacemos. Incluso nuestros amigos, nuestra propia familia, piensan que ser historiador es dar clase. Entonces, la típica pregunta, 1 de diciembre aquí, empiezan las vacaciones de colegio, tú ya estás de vacaciones, ¿verdad? Los mismos alumnos, ¿ya? Profesora, 1 de diciembre, que tenga buenas vacaciones, ¿no? Nos volvemos a ver en marzo. Piensan que nosotros tenemos vacaciones diciembre, enero, febrero, ¿no? Termina acá el primer semestre a fines de junio, profesora, que descanse, mes de julio, ¿ya? Ya veo por las caras de ustedes, ¿no? La realidad que es nuestro mes para terminar o escribir el artículo, para trabajar con el tesista, que uno no para. La verdad es que uno no para. Entonces, tenemos una profesión que no se entiende. Para un grupo de personas no tiene ninguna importancia la historia, pero en absoluto. Aquí en Chile estamos en un proceso previo a todo lo que estamos viviendo, bien complicado, de reducción de las horas de historia en los colegios, con una gran disputa con el Ministerio de Educación, que creo que la vamos a perder, y ahora, en este contexto de la pandemia, creo que vamos a ser los grandes perdedores, porque ya se está hablando de cómo salir de esta situación en el año escolar, y probablemente se seleccionen los conocimientos y las materias para que se puedan dar en un momento de una cierta normalidad, en 2 turnos de clases, que no vayan todos los alumnos simultáneamente, y no me cabe duda que las humanidades y que la historia
vamos a quedar relegados frente a la matemática, lo que tú decías, Daniel, ahora. ¿Ah? También nuestra profesión es una profesión cultivada desde siempre por hombres. Siglo XIX, gran parte del siglo XX, recién con la entrada de la historia al mundo universitario a partir de las décadas de 1960, las mujeres empezamos a estudiar historia, e inmediatamente se produce este desarrollo de la historia de la mujer y de la historia de género, con las primeras egresadas, en los 10, 15 años después de las primeras egresadas. Es muy difícil para una mujer tener un espacio en la profesión. Nosotros acabamos de vivir también aquí, se da el Premio Nacional de la Historia, y hace la última vez que se entregó, hace 2 años, por primera vez a una mujer, a una compañera mía de trabajo, la doctora Sol Serrano. Es decir, siempre con todas esas dificultades, por un lado del menosprecio de la profesión, de no entender qué es lo que hacemos, y de las dificultades que significa ser una mujer historiadora en un ámbito muy, muy masculino, ¿no? Así que yo creo que con todo eso nosotros tenemos que luchar en todo este proceso. Bien, ahora sí, gracias, doctora Lucrecia. Voy a ceder la palabra a Raquel. Raquel, puedes activar tu micrófono, ningún problema. Ahora sí, tenemos 3 preguntas que te lo he reenviado por el chat. ¿Lo puedes hacer, Ya. por favor? Ya. Buenas noches con todos. Las preguntas es la siguiente. Desde los últimos movimientos, desde los pingüinos hasta el estallido social de los jóvenes, ¿tiene alguna relación con la educación del enfoque por competencias que se viene desarrollando en el plan curricular? Y otra pregunta dice, tal vez bastante tratado, ¿qué sentimientos hay en la juventud chilena pensando en el ciudadano del mundo con la historia nacional? A ver, vamos a ir por partes porque se me van a olvidar las preguntas. ¿Me repetirías la primera porque no escuché bien la Sí, lo primera parte? hacemos, Raquel, una pregunta, uno por uno, un favor, para... Ya, la primera se refiere a los últimos movimientos, desde los pingüinos hasta el estallido social de los jóvenes, si tiene alguna relación con la educación del enfoque por competencias que se viene desarrollando en el plan curricular. No sé bien a qué apunta la pregunta. No, yo creo que todo el enfoque por competencias discurrió de una manera más bien paralela. Es un proceso impulsado por el Ministerio de Educación, impulsado también por la inserción de la universidad en una dimensión más general del conocimiento universitario. No creo que tenga una relación directa con lo que pasó a partir del movimiento de los pingüinos. Creo que no. Tal vez es una pregunta más para alguien de pedagogía en historia, ya que está dentro de los estudios curriculares de carreras de pedagogía, más que para una persona como yo, en el fondo, que tengo otra línea de trabajo. Ya, la segunda pregunta es, ¿qué sentimientos hay en la juventud chilena pasando en el ciudadano del mundo con la historia nacional? Pasando en el ciudadano del mundo. Sí. Tampoco, disculpa, pero tampoco la entiendo bien la pregunta. Dice, ¿qué sentimientos hay en la juventud chilena pensando en el ciudadano del mundo Pensando, en el ciudadano del mundo con la historia nacional? Mira, tampoco, disculpa, no la termino de captar bien. No sé si es el sentimiento del joven, de la juventud. Sí, lo que más o menos yo también entiendo en la pregunta es un poco cuál es el sentimiento de los jóvenes, ¿no? De chilenos, ¿no? Ante el mundo,
¿no? Vinculado con su historia nacional, o sea, la historia nacional y visto con la historia global, digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que tiene el chileno? Si es más nacionalista o si está dentro ya del mundo globalizado. Más o menos por ahí me parece que es interpretando un poco la pregunta que han realizado. No sé, de repente si está la persona todavía nos podría aclarar un poco qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere preguntar. No, yo creo que la juventud chilena, como la juventud de todos lados, se siente ciudadano del mundo. Hay también un sentimiento nacional y nacionalista en la medida en que se quiere cambiar la sociedad actual y la perspectiva de futuro que ofrece el sistema político. Creo que los jóvenes han sido los grandes protagonistas de estos últimos meses. Y en ese sentido enlazan con jóvenes de otros lados que también están en esta búsqueda de nuevos procesos, de un futuro diferente. Hay muchas personas que no encuentran cómo va a ser su vida, no pueden definir cómo va a ser su vida en los próximos años, no quieren tampoco una vida como la que pueden ver en sus familias, ¿no? De trabajo, de una recompensa no adecuada para todo el esfuerzo. En ese sentido yo creo que el joven es nacionalista, pero que también se inserta en esta corriente global de la juventud que busca un cambio de su situación en la vida frente a los movimientos políticos. Si interpreto la pregunta, no sé si es correcto, si es eso lo que me querían preguntar. Claro. Bueno, más o menos la pregunta iba hacia el sentimiento como ciudadano y la identificación con su historia nacional, ¿no? Pero sí, ya han podido aclararnos un poco más interpretando la pregunta. La siguiente pregunta se refiere a si nos podría dar su punto de vista sobre el proyecto político de Diego Portales para lograr la hegemonía chilena en América del Sur en la etapa posterior a la independencia. Mira, yo creo que, claro, era un proyecto de él, pero también de toda una élite, ¿no? Que en el fondo el objetivo de Diego Portales era consolidar la independencia chilena frente a lo que consideraba él los posibles enemigos de esa independencia, sobre todo en el momento de la formación de la Confederación Peruano-Boliviana. Pero era eso, guardar la república, guardar la independencia de Chile, su lugar como nación en el concierto sudamericano. Bien, la última pregunta se refiere si ha habido participación de personajes protestantes durante el proceso de independencia. ¿Hay un personaje que resalte? Mira, se habla de la influencia del cónsul de los Estados Unidos en José Miguel Carrera, que lo habría impulsado a que en el fondo en la Constitución, en el reglamento constitucional de 1812 figurara que la religión de Chile era la católica apostólica, sin que figurara el término romano. Pero es la única figura no católica, digamos, que tiene alguna que se comenta, pero no hay ninguna otra influencia importante, no, yo te diría que no. Y sobre todo esto de que no se hablara de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se debía también a la situación en que estaba
Roma, ¿no? Más aliada con el rey que con América, y por lo tanto no se sabía hasta qué punto se podía tener una relación directa con la Santa Sede y si iba a ser necesario pensar en una iglesia más galicana, más autónoma, con los obispos como una cabeza y autoridad más independiente o más separada de la Santa Sede. Bien, Raquel, gracias, ya. Mira, vamos a Elizabeth, ya puedes activar tu micrófono. Elizabeth, sí, puedes activar tu micrófono. Sí, te he dado Elizabeth, paso. hola. Sí, quiere hacer una pregunta, Elizabeth. Bueno, yo no, en realidad no tengo ninguna pregunta que hacer, solamente saludar a Lucrecia, darle las gracias por la exposición de hoy, que ha sido muy enriquecedora en muchos aspectos, y decir nada más que, bueno, que estamos ante una historiadora de lujo, realmente, así que felicito la iniciativa de invitarla, porque Lucrecia, de verdad, si vieran su trayectoria, ¿no? Como investigadora, yo le he seguido los pasos, de alguna manera sé por dónde ha ido, y realmente pues tiene mucho que enseñarnos, ¿no? O sea, sus publicaciones son A1, ¿no? Y alguna ganadora de algún premio, como se ha mencionado, así que yo muy contenta de haber aprendido, ¿no? Y eso era lo que quería comentar, ¿no? Así que felicitaciones a Daniel y felicitaciones a Lucrecia y a los que han participado de esta iniciativa. Gracias. Bien, Lucrecia, acá tenemos una pregunta de Johan. ¿Sí? Johan nos dice, en la actualidad, ¿cómo ve la relación de la iglesia chilena con la política? Mira, prácticamente nada. ¿Qué te puedo decir? La iglesia chilena ha sido muy golpeada por todo el problema que ha habido con el clero, ¿no? A raíz de los abusos sexuales. Aquí hemos conocido en los últimos 10 años públicamente la existencia de toda una red de sacerdotes con muchas acusaciones de abusos sexuales. Entonces eso golpeó fuertemente la credibilidad de la iglesia ante la sociedad. Y a partir de ahí yo te diría, hay un gran silencio en todo, no solamente con los temas políticos. No hay un protagonismo de ningún tipo, ni ahora mismo en el contexto de la pandemia. Es una situación bien especial, pero incluso se habla de un alejamiento de los católicos de la iglesia muy marcado, muy marcado. Pero en todo el contexto social que vivimos en los últimos meses, silencio absoluto. Se percibía incluso un cierto temor, a que hablando llegaran también las críticas más fuertes. Hubo muchos ataques a iglesias, se quemaron algunas iglesias, pintadas muy ofensivas sobre el clero en las iglesias también. Hubo en algunos lugares, se entraron y sacaron todo el mobiliario para hacer barricadas, entonces la situación fue muy complicada, pero de parte de la jerarquía un silencio bien notorio. Y ahora te diría lo mismo, un silencio bien notorio. Sí, bueno, déjenme hacer una última pregunta de mi parte. En la época de la independencia, precisamente esta relación yo también lo señalaba para el caso peruano y también para el caso del Río de la Plata y también para el caso mexicano, ¿no? Tanto realistas, patriotas, republicanos, como quisiéramos llamarlo, diferentes grupos que se están
disputando el poder, la legitimidad, siempre recurren o sea, para legitimar, no solamente por las armas, sino también por el control de los medios de comunicación y también el control o la recurrencia a la legitimidad del llamado Dios de los ejércitos, ¿no? O sea, la religión y la política y la guerra, en la misma guerra, incluso las vírgenes, ¿no? La adoración a las vírgenes. ¿Cómo se puede apreciar eso entre 1817 y 18? Y cómo fue la relación entre San Martín, digamos, en esos años, porque San Martín se demora para llegar al Perú, ¿no? O sea, estamos hablando del 18, 19, 20, o sea, son varios años, ¿no? Y bueno, yo he consultado algunos periódicos de Chile, pero obviamente usted es experta en estos temas y en general, ¿no? Si nos puede dar una última apreciación sobre sobre esa pregunta, ¿no? Mira, ya para el año 17, 18, cuando se instala el gobierno directorial después de la batalla de Chacabuco, ahí O'Higgins, como director supremo, decide el exilio y la expulsión de todo el clero que había sido abiertamente monárquico. Por lo tanto, los que quedan en todo el territorio chileno no son opositores. La principal disputa se da con el obispo de Santiago en diferentes ámbitos, y hay también el nuevo gobernador del obispado, Cienfuegos, hace toda una tarea de incorporar al clero que estaba más renuente o que no se había manifestado tan claramente, de incorporarlo al nuevo proceso, que ya en el fondo ven como inevitable. Una vuelta atrás era algo muy, muy complejo. Y el clero participa en la declaración de la independencia, en todas las juras de la independencia que hubo en los pueblos chilenos, participa activamente, se celebran los Te Deum. No, ya digamos que los que quedaron, los más acérrimos monárquicos, ya están fuera de toda del territorio directamente. De todas maneras es un clero bien disminuido también, con pocas ordenaciones sacerdotales, los seminarios desarmados. Entonces ya unos 8 o 10 años después de todo el proceso de crisis desarrollado a partir de 1810, ya repercute notoriamente en el clero secular, fundamentalmente. Bueno, y luego eso ya se va complejizando, porque, bueno, cuando llega Murcia hay muchas secularizaciones de frailes, entonces ellos se incorporan al clero secular, y a partir de ahí ya hay con quién atender las parroquias. Pero el clero secular en sí mismo, en los primeros años y en toda la década de 1810, se ve muy afectado por todo este proceso. Mira, San Martín tiene un protagonismo evidente y claro en todo el proceso. Incluso en la Declaración de la Independencia de Chile estaba él presente, en la ciudad de Santiago, participó en la ceremonia, obviamente, y había un retrato de él en el tablado de la Plaza de Armas donde se hizo la ceremonia de declaración de la independencia. O sea, yo creo que el reconocimiento de la sociedad hacia él fue algo extraordinario. Lo que yo veo en las cartas que leí, que se intercambiaban durante todo este periodo para ver cuándo y cómo declarar la independencia, su claridad mental de llevar el proceso adelante es absolutamente extraordinaria. Y después de eso, de la declaración como tal, San Martín se mueve entre el Río de la Plata, Chile. De todas maneras, es una situación todavía muy complicada.
los españoles están en el sur, cada vez, en el sur de Chile, cada vez con menos fuerza, pero siguen estando. Entonces los desafíos que presentaba mantener en pie todo el proceso independentista creo que eran algo extraordinario. De todas maneras, hay tal cantidad de cartas y de documentación que creo que es un periodo del que uno está tentado de no irse nunca, ¿no? Y siempre aparecen nuevos factores, nuevas cosas para interpretar, tiene una complejidad extraordinaria y maravillosa, pero que nos muestran también las grandes dificultades. Yo realmente me encanta el periodo, pero además uno se encuentra con las personas, ¿eh? Ahora que estamos todos historiadores o amantes de la historia en este grupo, sabemos lo que eso significa, ¿no? Que uno se encuentra realmente con muchos rasgos de los protagonistas de este periodo que llevan adelante una tarea, pero impresionante. ¿Ah? Sí, No acá, sé si te respondí todo, sí, sí, Daniel. sí, acá nos llega una última pregunta para ir cerrando ya esta entrevista ¿no? con usted. A ver, nos dicen, ¿cuáles serían las diferencias más importantes que usted podría encontrar entre la política y la religión del siglo XVIII y lo que se abre en 1808, en la época de lo que llamamos después la patria vieja, pues, ¿no? Más o menos, si hay alguna diferencia o simplemente es digamos, es una reacomodo, ¿no? O la iglesia va a mutar. Yo creo que es una pregunta bien difícil, Sí, es con una pregunta bien amplia, sí, sí lo sabemos. Es la pregunta de alguno de los libros que usted creo que ha publicado, pero al menos una, ¿no? Un rasgo para poderlo comprender, digamos, la más importante. Mira, a ver, quizá intentemos una respuesta, ¿no? De repente el clero y las iglesias locales se encontraron con la situación de que estaban aisladas, sin contacto con las dos autoridades con las que se relacionaban, que eran el rey y el papa. En el caso de las órdenes religiosas, también desconectadas de sus superiores. El clero mismo, parroquial, con obispos, el obispo de Concepción tomó partido, en el caso de Chile te hablo, tomó partido por la causa monárquica y después se fue directamente cuando se produce todo el proceso más de avanzada patriota. El obispo de Santiago, nombrado en la época del Consejo de Regencia, no tiene legitimidad, aunque le llegan las bulas y se lo acepta como obispo y todo. Entonces, están en una situación que no tiene nada que ver con lo que pasaba en el siglo XVIII, que era una gran estabilidad, con un funcionamiento del Real Patronato, con contacto directo a través de España, o bueno, indirecto, pero también con muchas vinculaciones con la Santa Sede. En cambio, a partir de 1808, 1810, desaparecen todas las autoridades que arbitran en todos los procesos locales. Entonces, esa es una gran diferencia. Cada uno ve cómo resuelve, quedan muchos pendientes, muchas cosas que no se pueden resolver, y por eso intervienen tanto las autoridades políticas que asumen el patronato o el vicepatronato, depende ahí de cómo eso se resuelve localmente, y empiezan a proponer soluciones a todos los problemas que se desencadenan en los gobiernos de las iglesias locales. Y ahí me refiero a si hay un obispo, qué pasa con los cabildos eclesiásticos que vuelven a adquirir mucha importancia, cómo resolver
los problemas de gobierno de las órdenes religiosas, cómo se relacionan los dos cleros entre sí. Hay otro problema que se desencadena a partir de todo este proceso, y es si el obispo, si las órdenes religiosas están subordinadas o no al gobierno de los obispos. No lo estaban, eran exentas, pero en esta circunstancia, cuando la máxima autoridad eclesiástica es el obispo local, o el gobernador de los obispados nombrado por las autoridades políticas, ¿qué relación va a tener con las órdenes? Mira, es tan complejo también el proceso y tan variopinta la solución que se inventa en la situación. Y luego se vuelve a ordenar un poco y se restablece una relación con Roma en las décadas siguientes, pero a veces tenemos que llegar hasta 1840 para que haya obispos, propietarios, para que las órdenes religiosas vuelvan a tener contacto con sus superiores. Es un proceso largo, bien largo, y diferente también en cada lugar de América. Y depende de cada orden religiosa también cómo lo fueron resolviendo. Lucrecia, un último mensaje para los historiadores, historiadoras, los jóvenes, los no muy jóvenes, para nosotros, para todos, en estos tiempos de coronavirus. ¿Qué nos recomiendas? ¿Algún consejo? ¿Qué debemos hacer? No sé, desde tu experiencia. Mira, yo creo que tenemos que estar muy unidos con nuestros alumnos, apoyarlos a ellos, pensar en ellos en primer lugar. Creo que todos los que estamos aquí o damos clase, bueno, algunos puede ser que sean alumnos, ¿no? Pero tenemos que mantener muy fuerte este vínculo de apoyarnos los unos a los otros a través de lo que nosotros sabemos hacer. Creo que la situación que se nos plantea en los próximos 2, 3, 4 años va a ser bien complicada. No sé cómo van a funcionar los archivos, si los que nos dedicamos mucho a la investigación, si vamos a poder hacerlo de la misma manera, si el acceso a las fuentes va a determinar también nuestros temas y lo que vamos a poder hacer. Creo que se está pensando o la pandemia desencadena o adelanta un proceso de, no sé, de funcionamiento online, de trabajo a distancia, de robotización, algo que sabíamos que venía, pero que era en un futuro incierto y que parecía que también podíamos resistir más tiempo a eso. Y ahora todo se ha acelerado rápidamente, por lo menos aquí en Chile eso es tan evidente. Nadie quería trabajar en la casa, todo el mundo quería ir a la oficina, ahora todos trabajamos en casa, entonces ya se habla que a futuro tiene que ser algo mixto. ¿Qué lugar queda nuestra profesión en eso? ¿Cómo nosotros vamos a defender nuestro espacio? ¿Cómo vamos a defender no sé, no perder lo humano, no perder o que no afecte el conocimiento de las ciencias humanas? Creo que tenemos ahí muchos desafíos. Ahora todo lo importante va a ser la economía, todos tenemos que ceder, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a mantener nuestro espacio? Porque sabemos la importancia de la historia para nuestras sociedades, para la humanidad. Entonces tenemos que mantener realmente vivo la conciencia histórica y que es algo que no puede ser arrasado por estas circunstancias, en definitiva, pero que nos va a costar, no me cabe ninguna duda. Nos va a costar muchísimo, nos va a costar mucho. Yo me imagino que hay gente muy desesperada que no puede terminar sus tesis, que no van a tener acceso a los archivos, no se puede viajar, eso está claro. O si se va a poder viajar, va a ser carísimo, ya se está hablando de asiento por medio en las líneas aéreas, entonces creo que todo eso nos va a afectar mucho. Además de todo lo que significan los encierros, ¿no? Que no sabemos cuándo se acaban, y
y cómo se desencadena. Nosotros en América del Sur, lo que dicen aquí los médicos es que tenemos una situación distinta de Europa, y es que vamos a tener el invierno completo con coronavirus. En Europa les tocó a partir de la mitad del invierno. Está bien que se prolongó mucho el frío, pero para nosotros aquí en Sudamérica la situación es muy distinta y puede ser muy compleja. Lucrecia, gracias por acompañarnos esta noche. A pesar de todo hemos salido adelante, más bien te agradecemos otra vez de parte de Hablemos de Historia y esperamos estar en contacto siempre y en una próxima oportunidad también poder comunicarnos. Gracias. No, gracias a ti por armar este espacio, justamente va en la línea de lo que conversamos ahora al final, de mantener vivo nuestro contacto, de mantener viva la historia, de mantener vivo nuestras investigaciones, y yo espero realmente que no afecte las celebraciones del Bicentenario en Perú, todo este proceso. Yo creo que a ustedes se les va a poner cada vez más complicado, pero esperemos que puedan salir adelante y trabajar para que se pueda celebrar el Bicentenario realmente. Gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a todos. Gracias a todos. Bien, ha sido Hablemos de Historia con la entrevista a la doctora Lucrecia Enríquez. Le agradecemos otra vez y será hasta una próxima oportunidad. Gracias con todos.